Bueno, continuando con las exposiciones, ¿no? Van a exponer lo que es el grupo D, ¿sí? Por favor, comience Carlos Plaza, por favor. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre lo que es historia y definición y partes del teclado, mouse y, bueno, siguiente le doy el paso a los compañeros. Bueno, vamos a hablar de la historia del teclado. Para poder hablar del teclado actual, tenemos que pasar en primer lugar por las máquinas de escribir, precursoras en muchos sentidos de las computadoras. Las máquinas de escribir estuvieron muy presentes hasta aproximadamente las décadas de los 80 y 90, siglo pasado, cuando fueron reemplazadas en su mayoría por ordenadores. Eh, una evolución de las imprentas que permitía al pulsar sobre una tecla plasmar ese carácter sobre el papel. ¿Okay? Eh, el origen de las máquinas de escribir nos remonta al siglo XIX. Las primeras máquinas de escribir comenzaron a idearse en torno al 1870 y fue Christopher Latham Scholes quien consiguió crear la primera patente y comercializar las primeras unidades a pequeña escala. Latham Scholes ofreció su invento a una gran empresa de armas de fuego, que fue la Remington Company, que comenzó a fabricar sus primeros modelos en 1973 para su venta masiva. Especialmente importante fue la Remington número 2, lanzada al mercado en 1892. Además de Remington, muchos otros fabricantes comenzaron a lanzar al mercado sus respectivos modelos, las míticas Underwood, las ubicuas IBM o las Olivetti. Han estado presentes en millones de oficinas del mundo entero. A medida que los ordenadores fueron evolucionando e incorporándose al mercado, heredaron el teclado existente en las máquinas de escribir. Las tecnologías que existen en teclado son muy diversas y como no podía ser de otro modo, han evolucionado significativamente en el paso de los años, de membrana o mecánicos. Los dos grandes grupos de teclados actuales, todos ellos continúan utilizando los fundamentos básicos de los teclados de las máquinas de escribir, especialmente de los últimos modelos eléctricos. Tenemos tres filas que almacenan todas las teclas del alfabeto con un orden. El porqué de las teclas están organizadas de este modo se lo debemos también a Christopher Latham Scholes, que cuando inventó la máquina de escribir también incorporó la distribución de teclas QWERTY. Así pues, el origen de la distribución QWERTY es precisamente la máquina de escribir de Latham Scholes. ¿Okay? Vamos a hablar de la definición de lo que es el teclado. En informática, un teclado es un dispositivo periférico de entrada, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones o teclas para que actúen como las palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían toda la información a la computadora o al teléfono móvil. Tenemos lo que son partes del teclado. El teclado está dividido en cuatro partes fundamentales: el teclado alfanumérico, el teclado numérico, las teclas de función y las teclas de control. El teclado alfanumérico es similar al teclado de una máquina de escribir. Dispone de todas las letras del alfabeto, de los 10 dígitos decimales y todos los signos de puntuación y acentuación, además de la barra espaciadora. El teclado numérico es similar al de una calculadora. Dispone de los 10 dígitos decimales, las operaciones matemáticas más habituales: suma, resta, multiplicación y división. Las teclas de función se sitúan en la parte superior del teclado alfanumérico, van del F1 al F12, y son teclas funcionales que aportan atajos en el sistema informático. Tenemos las teclas de control, se sitúan entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico, y bordeando el teclado alfanumérico lo que es Shift, Intro, Insert y Tabulador. Estas teclas permiten controlar y actuar con los diferentes programas. De hecho, cambian de función según la aplicación que se está usando. Y en sí tenemos varias teclas en el teclado. Son un sinnúmero de teclas que cada uno tiene su función diferente. ¿Okay? Voy a seguir con lo que es la historia del mouse, o más conocido como el ratón. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, el mouse o ratón pasó de ser una caja pesada, hecha de madera, a un accesorio liviano y ergonómico. Para conocer el surgimiento del mismo es necesario retroceder
bastante en el tiempo, más precisamente a Canadá, a los años 50. En 1952 nace el primer trackball, creado por la Marina canadiense aproximadamente 10 años antes de la creación del primer mouse. El primer mouse de computadora fue concebido a principios de la década de 1960 por Douglas Engelbart. Entonces él era director del Centro de Investigación de Aumento. El mouse era solo una pequeña pieza de un proyecto mucho más grande, iniciado en 1962, destinado a aumentar el intelecto humano. En 1970 fue comercializado el primer modelo de mouse de la historia, el indicador de posición XY para los sistemas con pantalla. Funcionaba con dos engranajes que registraban las posiciones horizontales y verticales del cursor. En 1973 al 1981, el mouse de Xerox fueron los siguientes mouse que ganaron el mercado. Fueron comercializados por las computadoras personales Xerox con ¿Aló? Sí, continúe. Ya, perdón. Eh, en 1983, el primer mouse de Apple lanzó la famosa computadora Lisa, que incluía un mouse. Una característica destacada de este modelo es que en vez de usar una bolita de goma, el mouse de Lisa usaba una esfera de metal. Este fue el modelo que estableció el estándar de un único botón para todos los mouse de las empresas durante cerca de 20 años. En 1999 se estrena el mouse óptico. A pesar de las investigaciones realizadas en 1980 sobre esta tecnología, fue en 1999 que surgió el primer modelo comercial de este tipo. La definición de mouse, podríamos decir, el mouse es uno de los periféricos de entrada que forman parte de un computador. A través de él se pueden interactuar directamente con la computadora mediante un puntero o indicador que se muestra en la pantalla. Básicamente es un dispositivo de hardware cuya función principal es controlar las funciones que le ordena el usuario. Cuenta con un mecanismo que le permite detectar el movimiento que hace el usuario en dos dimensiones, el eje X y el eje Z. Tenemos las partes del mouse, que tenemos lo que es el botón izquierdo. El botón izquierdo del mouse permite la selección y la interacción con los programas y páginas web. Al hacer clic en este botón dos veces sobre los iconos, se enviará la orden a nuestro equipo para abrir el programa correspondiente. Tenemos lo que es el botón derecho. El botón derecho del mouse se usa para acceder a opciones de menú especializados relacionados al contexto de un programa o pantalla en particular en el cual se pulsa. Tenemos lo que es la rueda de desplazamiento. Muchos mouse de computadora están equipados con una rueda de desplazamiento, situada entre los botones izquierdo y derecho, lo que te permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo rápidamente. Tenemos lo que es el control de navegación en la parte inferior del mouse, que ofrece el control de navegación, el cual mueve el cursor por la pantalla y te permite seleccionar e interactuar con los objetos. En la conectividad, la mayoría de los mouse de computadora se conectan a la parte trasera de la torre del equipo a través de un cable. Sigue mi compañero Robert Cárdenas. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición, la historia del escritorio. Se dice que Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft en 1975 con la visión de llevar un ordenador personal a cada hogar del mundo. A principios de los 80, Steve Ballmer se unió al equipo Microsoft y un mes después IBM se pone en contacto con la empresa para iniciar un nuevo proyecto. Se trataba de un nuevo sistema operativo llamado MS-2 y se convirtió en el software de los equipos IMB. Sin embargo, MS-2 era bastante difícil de usar para muchas personas. El anuncio inicial se hizo en 1983. El nombre clave del sistema era Interface Manager. Al final, el sistema es llamado Windows. Puedes describirlo mejor las ventanas. Con la información que son las claves fundamentales del nuevo sistema operativo, Microsoft termina el desarrollo con casi 2 años de retraso y Windows 1.0 salió por primera vez a la luz. Windows 1.0 tuvo
soporte más de 16 años. En la misma época, Microsoft había estado trabajando con Apple para desarrollar aplicaciones para la nueva Macintosh. El 9 de diciembre de 1983, Microsoft lanza Windows 2.0, la primera versión de Windows que incluye al panel de control. Windows 2.0 tiene iconos en el escritorio, atajos de teclado, ofrece la posibilidad de superponer ventanas y tiene memoria extendida. Windows 3.0 llegó al mercado en mayo de 1990, 2 años después de lanzar Windows 3.1. Con Windows 3.0 llegaron al administrador de programas. El administrador de archivos de Microsoft comenzó a trabajar en una nueva versión de un sistema operativo, Windows 95, lanzado el 24 de agosto de 1995. Windows 95 tendría compatibilidad integrada con Internet, conexión de red por acceso telefónico. El 25 de junio de 1988, Microsoft lanzó Windows 98. Esta versión del sistema operativo de las ventanas también incluía Internet Explorer con navegador por defecto. Después de problemas legales de Windows 98 fue la última versión basada en MS2. En septiembre de 2000, Microsoft lanzó el Windows Millennium Edition como sucesor de Windows 98. Luego del horror de Windows ME, el 25 de octubre del 2001, Microsoft lanzó Windows XP. Sigue siendo hasta ahora la versión principal de Windows, con más longevidad. Desde el 2001 hasta el 2007, Luego de Windows, entre 2006 y 2008, Microsoft corrigió su error y en julio del 2009 puso a la venta Windows 7, considerando por mucho la mejor versión moderna del sistema operativo. En 2012, Microsoft presentó Windows 8. La empresa Redmond terminó lanzando poco tiempo después una especie de actualización nueva como versión de Windows 8.1. Sin embargo, fue un paso adelante, un sistema muy estable y rápido, con excelente compatibilidad de hardware. Por primera vez en la historia, una versión de Windows se ofrece de manera gratuita. Windows 10 es considerado por muchos una de las mejores versiones del sistema. La historia de Windows tendrá otra forma a partir de ahora. Windows 10 marca un nuevo sistema de actualización que probablemente hará desaparecer el futuro de Windows 11 o un Windows 20. La definición del escritorio. El escritorio de Windows es la pantalla principal que podemos observar, como sale ahí en la imagen. Una vez que se inicia el sistema, la pantalla que contiene los iconos de muchos de programas que utilizamos frecuentemente, el mismo que se caracteriza además por mostrar un fondo de pantalla capaz de ser elegido por el usuario y sobre el cual se muestran los iconos. La parte del escritorio. Al iniciar por primera vez la sesión del escritorio, se verá la pantalla de arranque, predeterminada como panel, ventanas y diversos iconos. Los componentes principales del escritorio son paneles. Los paneles son áreas de escritorio en las cuales se pueden acceder a todas las aplicaciones del sistema y los menús. El panel de menú tiene dos menús especiales, menú aplicación y menú de acciones. A través del menú se puede acceder a todas las funciones del escritorio. Por otro lado, tenemos las ventanas donde se puede mostrar varias ventanas al mismo tiempo y en cada una de ellas puede ejecutar diferentes aplicaciones. Asimismo están las áreas de trabajo, gestor de archivos, fondo de escritorio, ubicación, empresa y preferencias. Las características más importantes del escritorio son su alto grado de configurabilidad y las múltiples maneras de ofrecer para ejecutar tareas. La memoria dice que la memoria RAM
acrónimo de Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria operativo de los computadores, del sistema informativo, a donde va ejecutado la mayor parte del software. El propio sistema operativo, el software de aplicación y otros programas semejantes. Su nombre proviene del hecho de que puede grabar o asimismo recuperarse información de ella sin necesidad de un orden secuencial. La memoria RAM además es una forma de memoria temporal que al apagar o reiniciar el sistema vuelve a estar en blanco. Le doy paso a la siguiente compañera. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Vamos a hablar lo que es el BIC. Dice que el BIC es la unidad mínima de información que emplea la informática cuyos sistemas están todos sustentados en dicho código. En código binario, cada bit de información representa un valor específico. Puede ser de 1 o 0, pero combinados distintos bits pueden llegar a obtener muchas más combinaciones. Por ejemplo, tenemos el modelo de 2 bits con 4 combinaciones. 0, 0 que viene a ser ambos lados apagados, 0, 0, 1, primero el 0 viene a ser apagado y el segundo viene a ser encendido. El 10 que viene a ser primero encendido y luego apagado. El 11 ambos encendidos. Continuamos con lo que es el byte. Se dice que se conoce al byte a la unidad básica de información empleada en la informática y en las telecomunicaciones equivalentes a un conjunto ordenado y regulado de bits, generalmente estipulados en 8, es decir, 8 bits equivalentes a un byte. Pero dicha cantidad puede alterarse así que un byte es equivalente en realidad a n bits ordenados. Esta unidad no tiene un símbolo convencional de representación, pero en algunos países se emplea la letra B. Le doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. A mí me tocó lo que es el kilobyte. El kilobyte se trata de una unidad de información cuyo símbolo es KB. Una aplicación de la definición del prefijo binario, un kilobyte es equivalente a 2 bits elevado a la décima potencia. En el Sistema Internacional de Unidades, un kilobyte equivale a 1024 bytes. Megabytes. El nombre megabyte es una unidad de informática equivalente a 1.000.000 de bits aproximadamente. Se trata, por lo tanto, de un múltiplo de bits, unidad usada que tiene como término en la telecomunicación y en la informática, cuyo símbolo es MB. El concepto de megabyte suele emplearse para aludir a la cantidad de información que contiene un archivo, un documento o un soporte. Gigabyte. Gigabyte se trata de una unidad de medida simbolizada como GB y puede tener distintas equivalentes de acuerdo a su uso. En concreto podemos establecer que un gigabyte equivale a 10 elevado a 9 bits. Además de ello, es interesante dejar patente que es un término que tiene su origen en el griego. La realidad muestra que la utilización binaria difiere del uso decimal. La base binaria es más habitual en la aplicación del concepto para diseño del software y del hardware. Un gigabyte también se usa para medir la capacidad de almacenamiento y de transmisión de un sistema informático. Gracias. Listo, gracias al grupo D. ¿Sí?
Bueno, vamos a continuar con el siguiente grupo. A ver, vamos a ver el grupo B. Por favor, me confirman si ya pudieron actualizar los enlaces. Ingeniero, El grupo B. Grupo B no me ha actualizado los enlaces. Grupo F sí. Grupo E sí. ingeniero, una pregunta. Carlos Plaza. Yo ya le subí el otro link, el enlace del Word. No sé si usted puede, ¿De qué grupo me está hablando? del grupo Grupo D. ya, es decir, Sí, bueno, ya ustedes pusieron, espero que ya ustedes hayan actualizado, ¿sí? sí, ya le Ya, actualicé, ya le subí. ya listo, ok, gracias. A ver, vamos con el grupo B y el grupo E. El grupo B, estoy observando que no me ha actualizado el enlace. Grupo B no. El grupo E ya lo realizó. Lo que pasa es que los dos enlaces se encuentran en la carpeta del grupo B, profe. Ah, ya, ustedes son los que tienen en una sola. Ya verifico. Este aquí es grupo E. Espinosa, Karen, ¿se encuentra? El grupo Sí, B. presente. Ok, gracias. Valdés, Brian. Valdés. Presente. Ya, ok, gracias. Quiñones, Jainer. Presente. Ok, gracias. Y Bone Edison. Bone Edison se encuentra. Bone se encuentra. ¿Sí? Aquí estoy, profe, presente. Ya, ok, listo. Ya. En unos minutos, dejamos que primero expongan el grupo B. Ya reviso el trabajo del grupo B. Dicen que está en una sola carpeta. Ya les reviso. Termina el grupo B y sigue el grupo E. Al grupo B, Casquete Ismael. Presente, profe. Ok, gracias.
Cázares Samuel. Pero se desconectó porque tenía una urgencia y él se conectó a lo primero, pero ya se le acabaron los megas. Ya. Listo, bueno, vamos a Sí, ver cómo se profesor. hace. Ya, ok. Valencia Brian. Sí, Valencia Brian se encuentra. eso. Sí, ya, listo. A ver, por favor, me indican el orden de exposición. ¿Quién las pone primero? Del grupo B, por favor, indicarme cómo van a exponer. Ya, profesor. ¿Quién expone? Dígame quién expone primero, segundo y tercero, rapidito. Primero Valencia Bryan, segundo Samuel Casares y A ver, un tercero ratito. Ismael Castillo. Valencia 1, Casares 2 y Casquete 3. Habían dos compañeros más, pero uno nunca había abierto el aula virtual desde que empezamos clase y el otro compañero nunca se manifestó. Ya, listo. A ver, entonces la parte de Cáceres la dejan ahí, expone Valencia y luego Casquete. Listo. Si pueden observar lo que estoy compartiendo, confírmenme por favor. Sí, Ya, sí, listo, profesor. entonces. Listo, damos inicio, no sé, al grupo B. Inicien. La historia del teclado. Dice que en el siglo XIX No se le escucha, por favor. ¿Me escucha, profesor? Ya, ahí sí, vamos. La historia del teclado. En el siglo XIX se originó otro componente de los teclados En el siglo XIX se originó otro componente fundamental de los teclados actuales, físicos y digitales. El orden de los teclados denominados QWERTY por las primeras 5 de la fila superior y su diseño fue patentado por el investigador y político Christopher Scholl en 1868 y vendido a Remington en 1873. La definición. En informática, el teclado es un dispositivo periférico de entrada, en partes inspirada en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza un sistema de botones y teclas. Las partes del teclado tienen 4 partes fundamentales, que son la tecla alfanumérica, el teclado alfanumérico, el teclado numérico, las teclas de función y la tecla de control. El teclado alfanumérico es similar al teclado de una máquina de escribir. Dispone de todas las letras del alfabeto, 10 dígitos decimales y todos los signos de puntuación y acentuación. El teclado numérico es similar al de una calculadora. Dispone de los 10 dígitos decimales, las operaciones matemáticas más habitualmente, que son suma, resta, multiplicación y división. Las teclas de función se sitúan en la parte superior del teclado alfanumérico. Esas van del F1 al F12 y son todas funcionales que aportan atajos del sistema informático. Las teclas de función, de control, perdón, se sitúa entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico, y bordeando el teclado alfanumérico, que son Shift, Intro, Insert y tabulador. La definición de terabyte es una unidad de medida de capacidad de memoria y de dispositivos de almacenamiento informática, que son disquete, disco duro, CD
y ROM, etc. Definición de escritorio. El escritorio de Windows es la pantalla principal que podemos observar una vez que se inicia el sistema. La pantalla se caracteriza por mostrar un fondo de pantalla capaz. Le doy paso al compañero Casquete. Gracias. No, profesor, a mí me tocó la parte del escritorio. Listo, continúe. Como Por sabemos, el favor, escritorio es uno de los... ratito. Ten en cuenta Perdón, profesor. un ratito, por favor. Ten en cuenta que las exposiciones verán que no van a leer expresamente lo que está ahí, ¿sí? Las diapositivas están para, bueno, para nosotros que estamos observando. Ustedes, por favor, traten de explicarlo con sus propias palabras. Recuerden que las diapositivas no solo es para que ustedes lean, o si leen, después traten de explicarlo. Claro que también traten de hacerlo en el tiempo más corto posible, ¿sí? Listo, continúe, por favor. Como sabemos, el escritorio es uno de los elementos más importantes del sistema operativo de una computadora, profesor. El objetivo principal del escritorio de Windows es ubicar los iconos de acceso directo o atajos que ayudan a una persona a trabajar de manera más rápida. Tenemos las partes del escritorio, por lo general está ubicado en la parte interior izquierda o definido en la parte o definido como la entrada principal a los programas, carpetas y configuraciones del equipo. En el panel izquierdo, ahí tenemos una pequeña lista de programas que tiene la computadora. Esa es la parte del menú, que puede variar dependiendo la fabricación del equipo. En la esquina inferior también tenemos buscador, la cual permite buscar programas. Y en el panel derecho es la que nos proporciona el acceso a las carpetas y archivos que más se utilizan en el equipo. Barra de tarea. Se encuentra en la parte inferior del escritorio y está situada al lado del icono inicio. Ya. Tenemos también la bandeja, la que nos muestra los iconos de programas que están activos, como son los antivirus, el reloj, memoria USB. Esa es la que permite ver si está en ejecución o permitir para que se expulse el dispositivo. Tenemos los iconos, por ejemplo, uno de los iconos puede ser la papeleta de reciclaje, es la que nos permite borrar documentos o documentos del equipo. El fondo del escritorio tenemos también, profesor, que es la imagen que puede ser personalizada con una foto. También tenemos red. Dice que red es el conjunto de computadores de comunicación y otros dispositivos que pueden comunicarse entre sí a través de un medio particular. Esta se puede conectar por medio de proveedores, partners y clientes a una red informática. La red también informa que permite... Profesor, ¿sí me escucha? Sí, estoy escuchando, siga. Hola. Es que lo que pasa es que estoy en el trabajo y el ruido de los vehículos. Ella dice... ¿Dónde está?
es simplemente una conexión unificada de su ordenador a impresora, puede ser también a fases, a modem o servidores, y en ocasiones también a sus teléfonos. También tenemos el LAN, que se conoce como red a la estructura que tiene un patrón característico, el cual permite vincular diversos componentes. Buenas tardes. Eso es todo, profesor. No te hacían esa protección para los carros. Eso es todo, profesor. Hola. Sería en el caso del compañero Casares que estaba para exponer, pero se le fue los megas. Se le acabaron los megas, pero fue recarga suave. Ya vamos con el siguiente grupo. A ver, por favor, me ayudan con los micrófonos. Gracias. El siguiente grupo es el grupo E. Ya, por favor, el grupo E, el grupo de Espinosa, Valdés, Quiñones y Bone. Por favor, una persona que me indique cómo van a exponer, en qué orden, por favor, rapidito. Primero, profesor. Apellido, por Después favor. pone Edison Bone, Jainer Quiñones, A ver, un Brian ratito, un Valdés. ratito, por favor, un ratito. Primero, ¿quién nos pone apellido? Brian Valdés. Valdés primero, ya. Segundo. Edison Bone, Bone, dos. Tercero. Jainer Quiñones y Karen Quiñones Mala. y Espinosa, ¿no? Sí. Ya. Profesor. Listo, por favor, ya. Comience, por favor, Valdés. Ya, profesor. Historia y definición y partes del teclado. En primer lugar, el teclado es un dispositivo de entrada que solo manda señales al ordenador. Se dice que al comienzo, con la adaptación directa de las máquinas de escribir, alrededor de 1868, los primeros ejemplares modernos pertenecían realmente a los tipos y máquinas eléctricas. Los primeros teclados que conocemos hoy aparentemente comenzaron con las computadoras domésticas en algunos años después. Inmensa variedad y versiones, alineaciones, hasta que el teclado IBM ATM multifunción se instituyó como estándar, dado el éxito de los primeros computadores personales de la marca alrededor de los años 80. Las partes del teclado. El teclado se divide en 4 partes, que son el teclado alfanumérico, el teclado numérico, el teclado de funciones y las teclas de control. El teclado alfanumérico es similar al teclado de una máquina de escribir. Dispone de todas las teclas alfabéticas, los 10 dígitos decimales del 1 al 0 y todos los signos de puntuación. El teclado numérico es similar a una calculadora. Dispone de los 10 dígitos decimales, las operaciones matemáticas más habituales. Básicas. Las teclas de función. Las teclas de función se sitúan en la parte superior del teclado alfanumérico, van del F1 al F12 y son teclas de funcionales que aportan atajos en el uso del sistema informático. Las teclas de control se sitúan entre el teclado alfanumérico y el teclado numérico.
bordeando y tecleando alfanumérico, shift, intro, insert y tabular. Listo. Historia y definición y partes del mouse. El mouse en la computadora también es un dispositivo de entrada. Era un pequeño dispositivo que forma parte del hardware del equipo, que nos permite al usuario manipular y seleccionar, mover, copiar, eliminar elementos e iconos de la pantalla. Son muchas las funciones de un mouse en la computadora. Partes del mouse. El botón izquierdo del mouse permite la selección y la interacción con los programas y páginas web. Al hacer clic en este botón 2 veces sobre el icono, se enviarán las órdenes a nuestro equipo para abrir el programa correspondiente. El botón derecho del mouse se usa para acceder a opciones de menú especiales relacionados al contexto de un programa o pantalla. En la rueda de desplazamiento, muchos mouse de computadoras están equipados con una rueda de desplazamiento situada entre los botones izquierdo y derecho, lo que nos permite mover la pantalla hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Normalmente el cursor se detiene conforme llega al borde superior o inferior de la pantalla. Ahora les voy a hablar de mi tema en específico, que es el terabit. El terabit es un término usado para describir la cantidad de datos almacenados en el disco duro de un ordenador. El almacenamiento de datos se mide usualmente en bits, megabits, gigabits, pero el término terabit se está volviendo más común mediante las computadoras proporcionadas más espacio de almacenamiento del usuario. La definición terabytes, el término dado es 1024 gigabits, por lo que se convierte en los siguientes términos. Bits después del gigabit. Los datos se miden en bits, pero cuando estos se vuelven demasiado largos, existen otros términos, cuyo uso es más ideal. Estos términos cambian en múltiplos de 1000. Por ejemplo, 1000 bits son 1 kilobit. Y 1000 kilobits son un... Dígame. Byte. Es byte, no bit, byte. Ah, ya. Gigabytes, pero ya, y el término de terabit está volviéndose común. Dice, en almacenamiento, por muchas personas los términos terabyte y gigabyte y megabyte son simplemente palabras de poca distinción. Por ejemplo, en un disco duro de los actuales, 1024 gigabytes son 1 terabit. Ahora, en este disco duro de almacenamiento podemos almacenar muchas cosas, desde videos, música, hasta imágenes. Eso es todo, profesor. El siguiente compañero. Ya, un ratito, por favor. Vamos a parar ahorita la exposición, ¿sí? Ya nos quedan menos de 5 minutos y nos vamos a unir por el tercer enlace, ¿sí? Salgamos de la reunión y nos reunimos en unos minutitos, ¿sí?